¿En qué países de las Américas se produce más violencia contra los periodistas y mayores amenazas en ese sentido contra la libertad de prensa? Bueno, hay un conjunto de 6 o 7 países que lamentablemente continúan en los últimos años y se repiten como países donde es muy peligroso ejercer la profesión. Y bueno, básicamente tenemos la situación de México y de Brasil, que son los que tienen una mayor cantidad de asesinatos, alrededor de 8 o 9 asesinatos todos los años cada país. Guatemala y Honduras. Tal vez en Honduras sea todavía más complicado determinar, porque hay un conjunto de asesinatos allí de personas que o son directores de medios o propietarios o periodistas, pero a veces es difícil determinar por la situación generalizada de violencia si corresponden al ejercicio de la profesión o a otra causa. Y digamos, bueno, y luego Guatemala también es un país que ha tenido el año pasado una serie de asesinatos muy claramente vinculados a la libertad de expresión. Paraguay ha emergido como un país para poner la atención con 2 asesinatos muy terribles. No hay que olvidar que en Estados Unidos hubo asesinatos de periodistas en cámara el año pasado y también lo estamos marcando, aunque aparentemente no estaban claramente vinculados a una represalia por el ejercicio de la libertad de expresión. Y luego tenemos otro tipo de agresiones, amenazas, ciberataques a medios de comunicación, etcétera, en distintos países, ¿no? Así que ese es el panorama y digamos, y vinculado con esto, la impunidad de estos crímenes, lo cual reproduce este clima, digamos, de vulneración de los periodistas, de los comunicadores, porque si hay un crimen contra un periodista y no es identificado el autor material e intelectual de estos crímenes, digamos, el ciclo de violencia se va a mantener y a reproducir, y por lo tanto ahí hay una alta tasa de violencia. No me quiero olvidar de Colombia, que ha bajado su tasa de violencia y asesinatos contra periodistas, pero todos los años lamentablemente se registran 1 o 2 asesinatos, por lo tanto ahí todavía hay un trabajo para hacer, además de otro tipo de amenazas que lleva a que muchos periodistas todavía digamos, solo puedan ejercer la profesión con un fuerte dispositivo de seguridad. Y la verdad es que tampoco queremos transformar a la profesión en una profesión enjaulada o blindada y que se transforme en un oficio tan peligroso que solo se pueda ejercer, digamos, con guardaespaldas o coches blindados. Entonces, también quería poner de presente que en algunos lugares ha bajado esa tasa porque ha habido hubo políticas públicas para proteger a los periodistas, pero las amenazas se mantienen porque no se investigan a quienes hacen esas amenazas. Entonces, hasta que eso no se logre, vamos a tener problemas de violencia en la región. Usted habló también de restricciones indirectas a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. ¿Cuáles son esas restricciones? Bueno, ¿Y en qué países se aplican más? Sí, exacto. Hay diferentes tipos de restricción indirecta. Hay algunas que tienen que ver con leyes que regulan los contenidos de los medios de comunicación. Este es un caso emblemático en el caso de Ecuador, donde se aprobó una ley de comunicación en el año 2013, que la relatoría en su momento había dicho que contenía figuras extremadamente gravosas para la libertad de expresión, y que bueno, hoy se están aplicando. Entonces, por ejemplo, un derecho de respuesta que al órgano que además depende del Poder Ejecutivo, el órgano que aplica estas restricciones, pero bueno, no le gustó cómo se publicó un derecho de respuesta o le pareció que le faltó un detalle o algo, y puede dar lugar a penas progresivas que pueden llegar a cientos de miles de dólares. Para un medio de comunicación local, esto puede determinar el cierre. O, por ejemplo, la imposición de información. Este organismo puede definir de que el diario tuvo que debió cubrir tal noticia y no lo hizo, y por lo tanto se le impone una multa y se le impone la obligación de publicar información. O sea, es algo bastante extraño para la digamos, cultura y idiosincrasia de nuestros países. Obviamente es un mecanismo también, finalmente, como se está siendo aplicado tan vagamente y tan ampliamente y con este tipo de sanciones, que tiene una interferencia muy fuerte en la libertad de expresión. Y luego hay otro tipo de restricciones indirectas que tienen que ver con el uso de recursos legítimos del Estado, pero para interferir en la libertad de expresión. Por ejemplo, cada vez más los estados gastan en América Latina millones y millones de dólares en publicidad oficial. Y eso se convierte en un arma, digamos, de doble filo, porque si bien es importante que el Estado comunique y que le haga saber a los ciudadanos qué derechos tiene, qué servicios presta, por otro lado, con ese dinero, si está utilizado de modo discrecional, se puede interferir en la libertad de expresión, premiando a los medios dóciles o amigos,
y sancionando a los medios que osan publicar información que no le gusta al gobierno o que es crítica o que vinculada a hechos de corrupción, a graves violaciones a los derechos humanos. Y esto es un problema, fue un problema muy grave en la anterior gestión de gobierno en Argentina, durante el periodo de la presidenta Cristina Kirchner, donde realmente se gastaron sumas muy importantes y hoy hay claramente investigaciones que muestran que fue utilizado de manera discrecional. Obviamente en Ecuador, en Venezuela, hay también muy poca publicidad oficial que va para los medios, o a veces ninguna, para aquellos medios que el gobierno considera que son críticos. También hay estudios de la sociedad civil de que en México la publicidad oficial está siendo utilizada, digamos, primero que en este gobierno de Peña Nieto aumentó considerablemente el monto de publicidad oficial que se gasta. Bueno, ahora no tengo las cifras, pero son muchísimos millones de dólares que se gastan para promocionar actividades de gobierno o servicios, etcétera, o diferentes. Entonces, ahí hay un tema importante y en otros lugares es tal vez menos importante. Hubo en Bolivia este año una discusión porque el vicepresidente García Linera anunció que a los medios críticos, a los medios digamos, que hacían oposición política, dijo el vicepresidente, no se les iba a asignar publicidad oficial. Finalmente hubo una discusión, la relatoría envió una carta y el gobierno dijo bueno, que no había querido decir eso, que el gobierno boliviano no discrimina, pero está siempre esa amenaza. Entonces, por lo tanto, yo creo que sería importante que la región, que los congresos legislaran la manera objetiva de distribuir estos recursos para que los gobiernos no se vean tentados de utilizarlo para afectar la libertad de expresión. Si se pudiera hacer un ranking de los países donde está más amenazada la libertad de expresión en las Américas y los países donde menos, ¿cuáles están en los primeros puestos y cuáles en los últimos? ¿Cuáles son los países que a la relatoría más le preocupan y cuáles los que menos? Los dos que más y los dos que menos. Bueno, una cuestión importante es que nosotros no tenemos indicadores para hacer como una suerte de ranking. Nuestro informe es descriptivo de los hechos e interpretamos si esos hechos violentan los estándares y los principios internacionales. Entonces son 400 páginas, entonces hay que verlo y cada país está monitoreado con los mismos instrumentos. Dicho esto, obviamente en nuestra tarea, nuestro mandato es observar la situación de libertad de expresión y hay situaciones que nos preocupan más que otras, sobre todo porque la libertad de expresión en el sistema interamericano, como en el sistema universal, en la Convención Americana, están establecidos como garantías para el ejercicio de la democracia. Sí. Sin libertad de expresión plena es imposible tener una democracia de calidad. Y por lo tanto ahí sí nos preocupa la situación de Venezuela porque digamos, hay una suerte muchas veces de hostigamiento, de estigmatización o de política dirigida a reducir la libertad de expresión de quienes tienen voces críticas. Obviamente la situación de Cuba, donde las restricciones son graves y se mantienen, aunque ha cambiado de metodología y hoy la detención y la liberación, detención permanente de activistas es una modalidad. Sí. La situación que describí en Ecuador, la violencia con efectos muy fuertes en México, en Brasil, en Guatemala, en Honduras, en fin, esos son un poco los puntos críticos, sin perjuicio de que para nosotros es importante que toda la región acepte las reglas de juego y adopte, digamos, marcos jurídicos y prácticas adecuadas para el ejercicio de la libertad de expresión. Creemos que la forma de consolidar la salida de las dictaduras en los años 90, las transiciones a la democracia, la paz en la región, pasa indudablemente por aceptar las reglas de juego de la libertad de expresión, sin cortapisas y sin mecanismos directos e indirectos de restringirla.